un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Hacer para tomar la lectura base de lo que hoy el Señor estará tratando en nuestras vidas. Y qué desafío predicar las Escrituras, qué desafío predicar de la palabra del Señor. Ayer hablábamos de cómo la necesidad de pedir, de rogar por lo que es el Espíritu de verdad, lo que es la unción del Espíritu en lo que tiene que ver el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y cuando esa palabra es dada a nuestras vidas, hay diferentes maneras en las cuales podemos nosotros dar un mensaje. Pero la que más somos nosotros, y creo que es la única, digo se puede porque muchos lo hemos hecho, pero la única efectividad que tienen las Escrituras es cuando comunicamos lo que el Señor nos ha revelado, es decir, lo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. De ahí es fácil notar cuando un tema es de un compendio, de una enciclopedia, cualquiera que sea, y podemos estar ahí absortos en lo que son datos, definiciones, el griego y todo eso, y eso está bien, pero es una palabra que quizás solamente pueda llenar nuestra mente. Pero cuando hablamos acerca de una palabra recibida, una palabra que el Espíritu ha revelado en esa intimidad, eso, mis hermanos, traspasa un corazón. Por eso hablo de la necesidad del mensaje del Señor, una palabra que el Señor nos haya regalado, y todo el resultado de una comunión, una intimidad. Lo otro, seguramente diremos amén, y diremos qué bueno estuvo hoy el mensaje, pero no alcanzará a penetrar lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Un corazón sensible, un corazón receptivo al Señor. Y aún el corazón más duro de piedra, mis hermanos, pudiera decirle que cuando es el Señor tiene el poder para conmover, para sacudir lo que es un monte, lo que es una roca. Entonces pedimos al Señor que Él nos revele una palabra, pedimos al Señor que en esa intimidad el Señor hable a nuestras vidas. Y esta palabra, mis hermanos, cada vez se hace más clara. Es una palabra que en lo personal he estado meditando ya de tiempo en lo que tiene que ver la casa de Dios. Y para eso voy a invitarles que vayan al libro de Ezequiel, en el capítulo 40, nuevamente allí, y voy a leer. Les dije 40, es el capítulo 40 y 43, Ezequiel 43, y me gustaría que hoy pudiéramos ver, mis hermanos, en un aspecto muy práctico, al mismo tiempo profundo, pero de una manera dada en una simplicidad, ponerlo al alcance de todos, y eso es una obra del Espíritu Santo igual, y que podamos ver aquello, mis hermanos, que tiene que ver con esta casa espiritual, hablar acerca que una casa espiritual será mostrada a través de la grandeza de Cristo, y ahí es donde podemos ver la grandeza de también la casa en este tiempo, la iglesia del Señor. Y dice así, es una serie dedicada a la edificación de la iglesia, el tema es la iglesia del Señor, y bueno, de ahí no hemos salido. Y quiero que ustedes vean Ezequiel capítulo 43, verso 1 en adelante. Amén. ¿Cuántos somos iglesia, mis hermanos? ¿Cuántos podemos decir yo soy parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos podemos decir yo soy parte del cuerpo de Cristo? Amén. Pueden indicarlo levantando su mano y decir yo soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Dice el verso 1:
Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta ya que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Amén. Verso 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Amén. Yo sé que es por ser un libro difícil en su comprensión y en su entendimiento, requiere la obra del Señor, la obra del Espíritu Santo, que aclara las cosas. Cuánto he sido desafiado acerca de lo que es el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, que nos trae claridad sobre los asuntos que son el misterio. En este caso no deja de tener su complejidad lo que hemos leído, pero hay aspectos muy sencillos al hablar, por ejemplo, de una casa. Y algo entró en esa casa entró la gloria. Y en la manera como nosotros podamos ver qué representa la visión de Ezequiel en cada visión que el Señor le da. Y entonces pudiera hablar, mis hermanos, de cómo es necesario captar lo que está pasando y la promesa del Señor para lo que es la casa de Dios. Una casa es hecha para que sea habitada. Una casa es construida para que alguien la pueda habitar. Entonces, cuando hablamos acerca del diseño de una casa, tiene un solo fin: que alguien la pueda habitar. Y si nosotros fuéramos, por ejemplo, a la construcción de una casa, hablando acerca del templo, que también es un sinónimo, una casa, un templo, y pudiera ir más allá un edificio, y pudiera ir más allá una ciudad, que es la Nueva Jerusalén, todo eso son sinónimos para un lugar en el cual Dios lo quiere llenar. Pero por ejemplo, cuando hablamos acerca de algo en el cual una comprensión muy sencilla es cuando Salomón, en este caso David, va a señalar que Salomón va a construir un templo. Y primera las Crónicas 29 dice así, verso 1, lo voy a leer, no se aparte de Ezequiel, si alguien quisiera ir allá, dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad. La obra es grande porque la casa, y vean lo que dice, la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y entonces ahí podemos ver que la casa tiene que ser llenada. La casa es para que alguien habite. Y cuando nosotros vemos que en esta habitación está ahorita lleno, ¿verdad?,
de lo que somos nosotros en esta casa está habitada. En este caso, la casa que nosotros podemos ver en Ezequiel es una casa que estaba desierta. Es una casa, mis hermanos, que me puedo devolver 19 años, y cuando fue la cautividad del pueblo de Dios, en el tiempo de Ezequiel, en ese momento la gloria se fue de la casa. La gloria quedó vacía. Hasta hoy nunca la gloria volverá a un lugar terrenal. Hasta ahora puedo asegurar por las Escrituras que esta gloria nunca llenará un lugar aquí en la tierra. Hablando, por ejemplo, de lo que es el pueblo de Dios, hablando del pueblo escogido Israel. En el momento cuando ellos no reconocieron su visitación, entonces la declaración del Señor fue la siguiente: esta casa quedará desierta y será asolada. Y hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor, no ha aparecido eso. Los esfuerzos que están haciendo de construir un templo, el templo de Salomón, todo eso, mis hermanos, de acuerdo a las Escrituras, ahora encontramos que la casa nunca, esta gloria nunca llenará una casa terrenal, una casa aquí en la tierra. Y eso nos eleva a la parte de que esta casa quedó vacía, pero ahora en Ezequiel 43 nosotros encontramos que algo llena la casa. Nuevamente viene la casa y entonces presenta el diseño de la casa bajo lo que es una llenura. ¿Cómo sabemos que esta casa que está presentando Ezequiel no es para hombre? Si ustedes ven en el capítulo 40 ahora, capítulo 40 de Ezequiel, y dice el verso 1, desde aquí, si usted fuera desafiado a poder leer del capítulo 40 al capítulo 47, ustedes tendrían una comprensión más amplia de lo que estoy diciendo. Ojalá que puedan leerlo. Pero aquí en el capítulo 40 empieza la visión. ¿Cómo sabemos que la casa no es para hombre? Y aquí podemos ver, dice el verso número 1, habla acerca de los años que han pasado. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Imagínense, ese está en Babilonia, y ahora el Señor lo lleva hasta Israel. ¿Y cómo es eso? La guianza del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo, que nos muestra, que nos enseña, que la manera en la cual el Señor nos está enseñando es mostrándonos, llevándonos, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, para que nosotros podamos ver mucho más de lo mismo. Y entonces estamos hablando de un corazón que se está ensanchando. Estamos hablando que en lo que nosotros podemos ver el ministerio del Espíritu Santo no nos hace pequeños, ahorita lo voy a decir, sino nos hace amplios en la percepción espiritual, de tal manera que de alguna forma podemos encontrar una medición, pero al mismo tiempo nos sobrepasa completamente. Ahora, en el verso 2 dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. ¿Y qué es el bronce si no es la redención? ¿Qué es el bronce sino la parte de un hombre que ha pasado por el justo juicio de Dios? Y entonces ahí podemos ver que de esos cuernos del altar forrados de bronce, que todos apuntaban hacia arriba, y era la parte en la cual el perdón de los pecados por la sangre de Cristo Jesús derramada sobre ese altar, entonces en ese momento había justicia del Señor. Como diciendo que el que entra en esta casa, mis hermanos, nosotros podemos ver sus pies, y sus pies son de bronce bruñido, de bronce refulgente. Es la misma visión que vio Juan en el Apocalipsis, y lo que ve fue una cosa, fue que esa casa está siendo llenada,
esa casa está siendo llenada por uno solo, es Cristo. Es aquel que pasó por el justo juicio del Señor, y ahora podemos ver que la casa está siendo llenada. No es para hombre, la casa es para Dios. La casa es para Dios. Y entonces ahora podemos ver que alguien está entrando en la casa. Primeramente lo está viendo de fuera. Y entonces en la manera como nosotros podemos ver desde un monte muy alto, aquí es donde podemos ver dos maneras de ver. La manera como el Espíritu Santo nos enseñará a ver el diseño de la iglesia, hablando de nosotros, y cuánto el Señor ha traído precisión a través de su palabra para entender realmente de qué se trata esto que es la iglesia del Señor. Primeramente, saber que la casa, ahora mis hermanos, no podemos hablar de una construcción. La casa es la iglesia del Señor. La casa, mis hermanos, es templos espirituales, casas espirituales que Dios está levantando para que Él pueda llenar esa casa, para que Él pueda llenar. Y en este caso ahora podemos ver que la casa tiene que ser llenada de la gloria del Señor. La casa tiene que ser llenada de la gloria del Señor. Y aquí es donde me gustaría que ustedes vieran el verso 40, capítulo 40, y en el verso número 2, ¿a dónde lo lleva? Y lo lleva a un monte muy alto. Si ustedes ven el verso 2, lo lleva a un monte muy alto, porque una cosa es mirar desde aquí, así, horizontalmente, pero otra cosa es cuando nos suben a un lugar en el cual podemos mirar y tenemos una precisión pero grande, inmensa. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver el tamaño de lo que es la obra. ¿Sabe una cosa? La limitante espiritual de cada uno de nosotros es cuando dejemos de ver un Cristo que sobrepasa, una obra que sobrepasa nuestro entendimiento. Y entonces la palabra es la exhortación: no reduzcas el tamaño, no reduzcas la intensidad de esta visión. No te conformes a ver de alguna manera el lucero de la mañana, hablando acerca de una progresión, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Proverbios capítulo 4. ¿Y qué es sino alguien que sale a su trabajo desde madrugada y que lo agarra ahí de 5 a 6 de la mañana y que empieza a ver la oscuridad y empieza a clarear? ¿Y qué manera en la cual el Señor puede abrir nuestros ojos y poder empezar a contemplar de la oscuridad a la luz? Y que nosotros nos quedemos con ese resplandor y que no podamos entender que llega el momento en el cual el Señor, con tanta claridad, el apóstol Santiago lo puso de esa manera, en el cual no hay sombra de variación. ¿Y qué era eso, mis hermanos? Sino la medición en aquel tiempo en el cual ponían una estaca y de acuerdo iba saliendo el sol del oriente, y en la manera como daba la sombra, ahí decían: son las 9 de la mañana. Y se levantaba el sol y entonces corría la sombra: son las 10 de la mañana. Y otra vez corría el sol, mis hermanos, hasta el momento cuando no había ninguna sombra de variación. Y entonces el día perfecto es. Y cuando veo la manera como el Señor en su palabra nos lleve a estar completamente limitados sobre una visión pequeña acerca de lo que es el alcance de la obra del Señor, nosotros estaremos muy conformes. Nosotros estaremos con una visión muy pequeña, con visión, pero con una visión muy pequeña acerca de lo que es la iglesia. Porque ¿qué sigue después de esto? Porque la parte es: ¿y para qué nos congregamos? Y la parte, pues, ¿de qué se trata estar cantando siempre y todos los domingos reunidos? O esperar la fecha del campamento, del retiro. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo pensar, mis hermanos, que una cosa espiritual se pueda poner bajo un sistema? Esto que estoy diciendo es algo que me gustaría que ustedes los consideraran, pero ya para el tiempo de Timoteo, es decir, la iglesia del primer siglo, las cosas espirituales se estaban haciendo con sistemas humanos. Y entonces caer bajo una forma, caer bajo un sistema, caer bajo lo que es una metodología, líbrenos el Señor completamente, porque sería una visión muy corta. Ahora, vea cómo lo dijo el apóstol Pablo, pero antes que vea cómo lo dijo el apóstol Pablo,
aquí es donde nosotros podemos ver dos maneras de medir. Si usted me acompaña, esto no puede ser muy complicado, porque dos maneras de medir. Si ustedes me acompañan al capítulo 40, y dice el verso número 3, me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía, ¿qué tenía? Número 1, un cordel. Número 2, dice, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña o una vara de medir. Y entonces aparecen dos instrumentos de medición. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen dos instrumentos de medición? Porque aquí es, mis hermanos, donde nosotros podemos ver el alcance de una visión. Primero, hablar acerca, si usted me acompaña, y ver todo lo que está midiendo. Vean lo que utiliza en el verso 5. ¿Cuál de los dos instrumentos está utilizando este varón? Y dice el verso 5, y he aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir. No me da tiempo, pero si usted fuera por todo esto, encontraría que el instrumento de medición de las cosas que se pueden medir pequeña es bajo una caña, bajo lo que es una medida, una vara. ¿Y qué diferencia hay de medir con una vara a medir con un cordel? Ahora, si usted me acompaña hasta el capítulo 47, encontrará que aquí ya no se usa la vara, la caña, sino que ahora en el capítulo 47, vea lo que dice el verso 2. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, y fuera de la puerta el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel. ¿Qué es esto, hermanos? El alcance de la visión. El alcance de la visión de la casa tiene que ver, o medimos, hay cosas que se pueden medir de una manera con vara, pero el cordel nos deja ver cosas extensas. Y entonces eso está hablando acerca del poder de una visión, y nos está hablando acerca de no reduzcas el tamaño de la obra, no reduzcas el tamaño del Señor. Me acuerdo de un evangelista cuando yo empecé a andar en el Señor, en este camino del Señor, me decía, si tú tienes un Cristo pequeño, dice, si tú tienes un Cristo, Dios es del tamaño que tú lo quieras, dijo él. Si tienes un Cristo pequeño, es un Cristo pequeño. Y entonces ver que el tamaño no lo definimos nosotros para decir yo tengo un Cristo grande, y una frase, yo tengo un Dios grande, está bien, pero en la parte en la cual nosotros encontramos el poder de algo que solamente el Espíritu Santo puede hablar, puede mostrar en la vida de cada uno de nosotros, entonces ahora podemos ver que hay dos dimensiones en la manera como se pueda nosotros ver la obra del Señor. Le voy a decir cómo lo dijo el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Efesios, primero Romanos 11, 33. El cordel. ¿Y de qué está hablando? Está hablando, mis hermanos, de que si tú quieres medir a Dios, que tú pudieras sacar una medida, entonces poder ver que hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de algo, mis hermanos, que no tiene medida. Estamos hablando del Espíritu de Dios, en el cual se le dio toda la plenitud, y el cual el Señor no lo da por medida, como diciendo que el cordel tiene que ver con una visión amplia en la cual el Señor nos absorbe a través de su Espíritu. Y vean de qué manera el lenguaje el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, y dice el verso 3. Romanos capítulo 11, el verso 3, perdónenme, es el verso 33. Romanos 11, 33. Y note lo que dice esta palabra. Dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y entonces ahora poder ver el alcance de esta obra, es decir, hasta dónde puede llegar esta casa en su medición, mis hermanos.
o por lo que es la caña o por lo que es el cordel. Y cuando nosotros podemos ver es la manera como esta casa pueda ser manifestada a través de la anchura, a través de la plenitud del Espíritu de Dios. Es algo que no tiene medida. Y entonces esto sería de una manera, mis hermanos, así, ponlo de una manera más práctica, dilo de una manera más sencilla. Pero aquí vean lo absorto que está el apóstol Pablo. Está hundido completamente en lo que es el mover espiritual. El apóstol Pablo está completamente profundo en las aguas del Espíritu, y en ese momento dice: esto imposible que alguien lo pueda comprender, es imposible que alguien lo pueda medir, es imposible que alguien pueda decir así es. Y ahí es donde nosotros podemos ver el alcance que puede tener esta casa en base a la visión que hay del Señor. En base a la visión que haya del Señor, aquel que está levantado y que entra en el templo, será el alcance de una visión como decir: yo ya sé todo, como decir yo ya sé predicar, como para decir es que yo ya puedo. No, hermanos, estamos hablando de alguien que está completamente profundo en las aguas, alguien que se lo tragó las aguas, y entonces cuando empieza a ver la profundidad, decir hasta dónde alcanza mi entendimiento para yo comprender de Dios, para yo saber del Señor. Hermano, estamos en preescolar. Hermanos, no hemos alcanzado nada de lo que es el conocimiento de Dios, como diciendo no le conocemos. Y el más que se crea más letrado y aquel que se sienta que está más conocedor de las Escrituras, mis hermanos, en ese momento se quedará en la pequeñez solamente de un concepto, de un entendimiento. Por eso es vivir, mis hermanos, bajo una humillación en la cual yo no sé, y es la verdad, yo no sé. Y cuando alguien llega a esa profundidad del Espíritu, de la medición del cordel, estamos hablando que lo que se mide por cordel midió 1000 codos, que son 500 metros, y en ese momento el agua a los tobillos. Y luego la medición de otros 1000 codos, cordel, 1000 codos, y ahora a los lomos, otros 1000, y ahora, mis hermanos, tobillos, rodillas, lomos, completamente abrumados por las aguas, de tal manera que el apóstol Pablo exclamó de esta manera: oh profundidades del conocimiento y de la ciencia de Dios, imposible para la mente humana, imposible. Y entonces otra medición, otra expresión en la cual el apóstol, solamente estoy tratando de que usted vea que no hemos llegado a nada, mis hermanos, que el Señor nos ha traído en la salvación eterna, pero en el alcance de lo que el Señor pueda traer en una visión para la obra, para lo que es el Señor, es bajo una medición que puedo hoy darles, bajo un reto. ¿Cuál sería el tamaño de la iglesia hoy? Bueno, ¿cómo podemos medir la iglesia? Antes de eso, Colosenses, no tiene que ir allá, yo lo puedo leer, pero en el capítulo 2, verso 2, ahora nos dice: para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora está hablando de una abundante riqueza, pero nada como es esto, mis hermanos. Efesios, esto sí quiero que lo lean. Efesios en su capítulo 3. Es algo en el cual de manera independiente nunca lo lograrás. Y aquí es el diseño de lo que es el cuerpo. ¿Cuánto el Señor ha estado hablando a mi vida en lo que es el tema de la iglesia? ¿Por qué? Capítulo 3, y dice esto, verso 8. Hablando acerca del misterio revelado, un misterio que ha sido revelado. Esa casa que se puede medir bajo lo que es una caña, una vara, o lo que es un cordel. Y ahora podemos ver la amplitud del cordel, que está hablando de la obra del Espíritu Santo, está hablando de aquello que no tiene medida, el Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
Si subo a los cielos, allá estás tú. Si bajo hasta lo más bajo, allá estás tú. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? Es algo que no tiene medición. Es algo, mis hermanos, en el cual la profundidad espiritual. Por eso la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de la obra del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Por eso la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí, vean lo que dice el capítulo 3, verso 7. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. Esa palabra es sin medición, sin mapa, por un vasto contenido, es inexplicable, no tiene rastro. Y entonces vean cómo el apóstol Pablo ahora define que por el Espíritu Santo algo se puede hacer en el verso número 9. ¿Qué dice? Y de aclarar. Esa palabra es hacer clara, arrojar luz sobre. Entonces, de eso que es tan profundo, de eso que no podemos entenderlo, eso es algo en el cual no salta fuera, es fuera de la comprensión del intelecto humano. Entonces ahora dice: y de aclarar. Y vean esa palabra, subrayenla: a todos. ¿A quién? A todos. Esa palabra, mis hermanos, a todos, me está hablando de que nunca habrá la parte de algo. El diseño tiene que ver con una cosa. El diseño abarca a todos. Es decir, mis hermanos, que dentro de lo que es, esto no es para algunos. Esto de aclarar el misterio no es para los más elegidos. Esto de aclarar el misterio no es para los más espirituales. Esto de aclarar el misterio no es para la élite. Esto de aclarar el misterio no es para los pastores. Esto de aclarar el misterio, el propósito es todos. Meternos en la profundidad. ¿Por qué? Porque el alcance de su voluntad es para todos. Eso está diciendo. No te quedes diciendo el pastor predica. No te quedes diciendo el hermano es ungido. No te quedes diciendo el hermano es lleno del Espíritu Santo. Esto es para todos, porque el diseño es esto. Es ensanchar nuestros corazones, ensanchar nuestra medida a la mente de Cristo, para que nosotros podamos ver la profundidad. Y esto está hablando acerca de subir al monte y ver una visión amplia, ver una visión extensa y decir: necesito del Señor. Esto nos lleva a una dependencia completamente de Él. Pero ahora, ¿cuál sería el tamaño del derramamiento del Espíritu Santo? De todo esto que he dicho, algo práctico, algo así. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Sabes cuál es el tamaño de una iglesia? ¿Sabes cómo se puede medir una iglesia? Hermanos, es como que subimos ahorita y ahorita aterrizamos, pero de golpe así, para decir lo siguiente. ¿Cómo saber la medición de una iglesia en su profundidad, en su alcance, en su medida, en su anchura? Romanos capítulo 5. Y es sobre algo muy elemental. ¿Cuánto alabo al Señor por esta palabra? ¿Cómo sería la medición de decir cuánto mide esto? Porque sobre eso estamos. Si la estamos midiendo sobre lo que es una caña o sobre un cordel, y estoy yendo a la parte amplia de decir un cordel, eso es para la obra del Espíritu Santo y que quiere mostrar las cosas que pueden ser medibles dentro de la casa. Estoy diciendo lo siguiente: que si usted fuera así en detalle al libro de Ezequiel del 40 al 47, entenderían que para el alcance de ver la ciudad y el edificio no pudo ser a través de una caña, sino que tuvo que ser a través de un cordel, porque era la parte de la misión de decir profundidad. Pero cuando entra a la casa son cosas prácticas medibles, son medidas que son alcanzables, son medidas en las cuales podemos decir no nos perdemos, sino que son medidas que son mostradas bajo lo que es Cristo Jesús. Ahora, no quiero perder este momento, porque esto es importante para mí, transmitirlo a la iglesia. ¿Cuál sería el tamaño de esta iglesia? No de la misión cristiana. ¿Cuál sería el tamaño de esta casa bajo lo que es la medición? Romanos capítulo 5, verso, espero que lo vean en el verso 5. 5:5.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la medición? Si estamos hablando de estar absortos, así, llenos, compenetrados, así, hundidos en el océano, en el río del Espíritu Santo, bajo lo que es algo abundante, lo que se llama un derramamiento, ¿cuál sería la medición para saber el tamaño de una iglesia? Su amor. Y entonces ya no vamos allá, mis hermanos, a los cordeles, sino estamos sobre lo práctico. El amor de Dios es derramado por el Espíritu Santo en los corazones. Una iglesia que no se ama no tiene profundidad. Una iglesia que se muerde, una iglesia que murmura, una iglesia que juzga, una iglesia que compite, una iglesia que es individual, una iglesia que esté construyendo su propia familia, no es la iglesia del Señor. Les voy a dar un testimonio, les voy a decir algo. Me ha el Señor quebrantado en esta parte. Tenemos el video de nuestra boda. Y algún día lo vimos con la familia. Usted viera esa boda. Gloria al Señor. No había un entendimiento claro. Y mi orgullo y la parte de lo que es mi influencia con conformarme a este mundo fue: si yo pudiera nuevamente hacer mi boda, no invitaba a nadie, no invitaba a muchos, sino solamente a un grupo selecto. Y entonces en ese tiempo nosotros teníamos comunión con 2 iglesias. Todavía no era pastor, pero era un líder de la iglesia. Y entonces el punto era: ¿a quién invitamos y a quién no invitamos? Y para mí fui cobarde en la parte de hacer una selección, decir a este no y a este no. Y había 2 comunidades. En una iglesia de una posición media baja a lo que era la élite, donde nosotros nos congregamos. ¿A dónde? ¿Quién invitamos? Invitemos a todos. Estamos hablando de muchos invitados. En el momento que nosotros hagamos selección en esta iglesia, en lo que tiene que ver la familia del Señor, como para decir a este invito y a aquel no, estamos haciendo una división. Estamos partiendo a la iglesia en la manera de esa unidad en el Espíritu y en el amor, en el cual a ti no te invito, a ti sí, a ti no te invito, a ti sí. Y entonces venir delante del Señor en un arrepentimiento, porque somos nosotros. ¿Qué somos, mis hermanos? Si no es la familia del Señor. ¿Qué es lo que somos sino la iglesia del Señor? Y la parte es: ¿cómo es la medición de esta iglesia? Y si no es en el amor, entonces bien limitado. Es el cordel, y el cordel es el Espíritu Santo que es derramado y se manifiesta en una sola cosa: el amor de Dios en nuestros corazones. Le hice una pregunta a mi hermano y le dije: ¿cuál sería la diferencia entre mi familia y la familia del Señor? Es muy sencillo. Cuando usted se dedique a edificar a su familia como aparte de la iglesia, entonces al final la gloria va a ser de alguien. Pero cuando se ve a la iglesia como la familia del Señor, y en el cual nosotros podemos ver, estamos edificando la iglesia y la familia del Señor, entonces la gloria no será para Neftalí Rivera, entonces no será la familia Rivera, entonces no será mi familia aparte de todos ustedes. Y entonces cuando yo veo la necesidad de la unidad en la iglesia, el amor de Dios derramado en la iglesia, ahí está la medida, ahí está. Hermanos, lo digo con tristeza en el Señor, pero creo que el Señor nos ha estado hablando ya de tiempo. ¿Cómo podemos fomentar la iglesia, el amor de Dios en la iglesia? Vamos a comer una vez por semana.
Traigan de comer, mis hermanos. Es una exhortación en amor, en el Señor. No, yo me voy. Cada vez el grupo se fue reduciendo. Al final estábamos pocos. Pero tú no quieres convivir conmigo, ni yo contigo. En el momento cuando yo no me relacione con Hilaria al igual que con Bob, algo está mal. Y entonces la manera como el Señor nos está hablando del amor de Dios. Si yo no puedo entrar a la casa de Carlos y él no puede entrar a la mía, algo anda mal. Porque somos la familia de Dios, y esto, el alcance tiene que ver acerca de lo que es el amor. Escuchen, la gloria del Señor quiere entrar a la casa. La gloria del Señor tiene que entrar a la casa, y ustedes y yo tenemos que definir si somos la familia de Dios o somos cada quien su familia. Ustedes y yo tenemos que definir algo, mis hermanos. Si usted está construyendo la familia Rodríguez, Rivera, González, Luna, la que sea, si usted está construyendo esa familia, pero fuera de lo que es la familia de Dios, entonces hay división en la iglesia. ¿Cuánto alabo al Señor? ¿Y cuánto me expongo delante de ustedes y estoy, quizás pierda alguno? Espero en el Señor que no. Pero en esto mostrarles la necesidad que tenemos del amor del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está entrando con su gloria a la casa. La visión es amplia. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. No sé si usted hable, pero les pido que consulten la palabra derramamiento. Aquí, que dice aquí. Si tiene oportunidad en su casa, porque dice el verso 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Sabe cuál es la idea? De algo que no se puede medir, es decir, un abundante, no se puede medir. Cuando es derramamiento, no puede ser a cuentagotas, mis hermanos. Te voy a dar 3 gotas de amor, te voy a dar el domingo de amor, te voy a dar el miércoles de amor, te voy a dar el retiro de amor. Hermano, cuánto alabo al Señor por la vida de lo que pasó ahora con Ismael. ¿Cuántos de ustedes, pero cuántos de nosotros pudimos ir a visitar al papá Ismael? ¿Cuántos de nosotros pudimos ir allí? ¿Cuántos de ustedes fueron con Mario en su operación, en su convalecencia? ¿Cuántos de nosotros pudimos de una manera práctica decir, voy a orar por ti, hermano? Sí, hay que ir también, y hay que dar dinero a esas vidas, y hay que ayudarles. ¿En qué? En lo que es la parte más práctica de lo que es el amor de Dios. ¿Hace cuánto no invitas a alguien? ¿Hace cuánto no tienes comunión con alguien del cuerpo de Cristo? Y que en todo eso nosotros podamos ver, hermano, no podemos ser una iglesia fría. Eso traería una limitante. Eso traería sobre nosotros lo que es una frialdad. Eso traería sobre nosotros una ceguera. Pudiéramos tener todas las formas, pudiéramos descifrar este libro a todo lo que da, pero está faltando la esencia de todo esto, y es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia es sobre aspectos muy sencillos, y es el amor de Dios. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones. No sé cuánto amas, no sé cuánto estás amando, no sé de qué manera es que nosotros podamos decir amamos al Señor, pero amamos a la iglesia. Porque quien está metido aquí, esto no es para Dios, esto es para quién. La casa es para Dios. Dale paso al Señor, que se vea a Cristo. Tenemos una oportunidad por delante. Tenemos una visión, mis hermanos, en la cual no hay élite en la iglesia, no hay grupos en la iglesia. Y si los hubiera, el Señor nos reprenda, el Señor quite todo eso. ¿Por qué? Porque se trata de correr en una visión que tiene que ver la unidad. Por eso la palabra dice de aclarar con todos, con todos. Es algo que solamente puede ser bajo el derramamiento en una iglesia donde viene para todos nosotros. Todos nosotros. Y entonces poder mirar que la gloria quiere entrar a la casa. Son 3 cosas, no voy a terminar, pero está bien,
Porque cuando hablamos acerca de lo primero que entra, mis hermanos, la casa de Dios es el lugar de la gloria de Dios. ¿Pero qué es la gloria de Dios? Vaya conmigo a Ezequiel. Y en eso también tengo carga. En esto también tengo mucha carga. ¿Qué quiere ver? 43. ¿Qué tiene que ver esto con la gloria del Señor? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que es la gloria del Señor está entrando en la casa? Y vean, la gloria del Señor, verso 4, y la gloria de Jehová entró en la casa. ¿Sí? Y la gloria del Señor entró en la casa. Y a causa de la gloria del Señor que entró en la casa, vean lo que dice. Dice el verso 7, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Hermanos, Cristo en nosotros. La promesa del Señor es que esta casa Él va a entrar y Él va a habitar en medio de esta casa. La casa es la iglesia. La casa ahora podemos ver que es para Dios. Y entonces cuando Él viene y Él llena, en ese momento Él está en medio de nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y vea lo que dice aquí. Sigue diciendo el verso 7. Verso 7 dice, donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos. ¿Qué es la gloria del Señor si no es el aspecto de la santidad del Señor? Es decir, entra la gloria del Señor y no hay lugar para la corrupción. Si entra la gloria del Señor, no hay lugar para los cuerpos muertos. Como diciendo, si entra la gloria del Señor en una casa, no puede haber corrupción, no puede haber pecado, mis hermanos. El llamado es a la santidad. Hablar acerca de la gloria del Señor, la gloria se manifiesta externamente a través de la santidad de Dios. No solamente estamos hablando del Shekinah que caía, pero ¿qué era eso? Era que todo alumbraba. Y en eso que todo alumbra, entonces viene la parte, mis hermanos, en lo que tiene que ver es alumbra. ¿Y qué alumbra? Alumbra de tal manera que no puede haber contaminación, que no puede haber corrupción y que no puede haber cuerpos muertos. Hermanos, la santidad conviene a la casa. La única manera en la cual va a entrar la gloria en la manifestación externa es la santidad de Dios. La gloria de Dios no se mezcla con la corrupción. La gloria de Dios, ¿usted entiende eso? Entra Dios, pero no va a entrar en donde esté un cuerpo muerto. Entra Dios y no va a entrar donde haya un pecado. Va a entrar Dios y no va a entrar donde haya corrupción. No tiene lugar ahí. Y entonces, cuando entra la gloria del Señor, hay dos cosas que son eliminadas: la corrupción y la muerte. Y entonces la gloria, escuche, esto es importante, la gloria de una casa depende de la condición espiritual que haya en esa casa. Hermanos, la santidad conviene a la casa. Quiero ir en el aspecto práctico de la pureza. ¿Y cómo saber de la pureza? Vamos a ir al aspecto práctico. La casa, hay tres cosas que la llenan. Número 1, la gloria del Señor. Número 2, el gobierno de Dios. Y número 3, la vida de Dios. No voy a avanzar en todo eso, no solamente me voy a quedar en la primera. La casa de Dios, escuche, ahí es el lugar de la gloria de Dios. La casa de Dios es el lugar de la santidad de Dios. La casa de Dios es el lugar de la santidad del Señor. ¿Cómo contristar al Espíritu Santo? Escuchándole peradas. ¿Cómo es contristar al Espíritu Santo? Viendo pornografía. ¿Cómo contristar al Espíritu Santo? Teniendo una relación fuera de lo que es el Señor. ¿Cómo es todo esto? Y entonces podemos ver, hermano, ahí no entrará la gloria del Señor. Pero el diseño de esta casa es que va a entrar, hermanos, la gloria del Señor en la manera como haya santidad en el pueblo del Señor. La santidad conviene a la casa. Y entonces aquí podemos nosotros notar, vean, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Espero no salir de ahí. Y en todo esto el Señor nos ayude. 1 Tesalonicenses
de Tesalonicenses capítulo 2. El gran amor de Dios para nuestras vidas. ¿De qué manera, mis hermanos, podemos nosotros ver la profundidad del cuidado en una iglesia? Yo les quiero animar a una cosa. Nuevamente, no salimos del tema del amor. Pero la manera como el Señor exprese su amor a la casa será a través de la exhortación. Será a través de lo que es cada uno de nosotros tendrá que ser expuesto al ministerio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros será expuesto a lo que es el misterio individualizado, por decirlo así, del Espíritu Santo. Más que nunca necesitamos estar unidos. Más que nunca nuestra manera de vivir tiene que ser diferente. Aquí entro al aspecto práctico. Si la casa va a entrar la gloria, si la casa entra la gloria, entonces termina la corrupción y termina lo que es los cuerpos muertos, las fornicaciones. No hay lugar para el pecado en la casa del Señor. Hay misericordia para el pecador, hay misericordia para el que cae, pero la santidad conviene a la casa, y aquí es donde podemos ver el tamaño de una obra. Yo quiero que usted se centre en ver la obra del Señor en una iglesia y vea qué es lo que viene por delante. Capítulo 2, y dice el verso número 7: antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Qué está hablando? Está hablando de una profundidad. Cuando dice fuimos tiernos, está viniendo, mis hermanos, de un sicario. Está hablando a alguien que mataba. Está hablando a alguien que daba su voto para que los pudieran matar, como en el caso de Esteban. Entonces, un sicario que fue tomado completamente por el Señor Jesús, y ahora a la manera de una madre le está dando un afecto tan grande. Y eso es lo que tiene que haber en la iglesia del Señor. El tamaño de una iglesia es su amor. El tamaño de una iglesia es su ternura a la manera de una mamá. Y vean cómo lo dice aquí: antes fuimos tiernos entre nosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y entonces hablamos acerca de viniendo de un sicario. Ahora fue totalmente transportado, mis hermanos, a lo que es una ternura. Es tratar con delicadeza, es a la manera como calentar, como ablandar. Es la manera, mis hermanos, de cómo abrazar. Es como la misma expresión la encuentra el apóstol Pablo, o se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 29, cuando dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Esa es la clase de amor que tiene que haber en la iglesia del Señor. Para que la santidad entre, para que la gloria entre, tiene que haber una cosa. El diseño es el siguiente: tiene que haber ternura, tiene que haber un calentar, tiene que haber nadie aborreció su propio cuerpo. Nadie se golpea, nadie, mis hermanos. Y entonces es cuando el cuidado de unos para los otros tiene que ver a la manera tierna. Somos despertados en el amor. El derramamiento del Espíritu Santo se manifiesta a través de algo muy práctico, y a través de la manera como nos tratamos, cómo nos amamos, la manera como cuidamos a las vidas, la manera como se pastorea, la manera como llevamos el liderazgo espiritual, a la manera como la palabra del Señor dice: con ternura. Vea el verso que sigue: tan grande es nuestro afecto. Esa palabra es: anhelo tanto el cuidado de la iglesia, amo tanto a mi hermano. Está diciendo: no, si tú cayeras, hermano, yo voy a estar allí. Está diciendo: yo puedo, el amor de Dios para mi vida es algo que anhelo tanto. ¿Y cómo lo expresa el verso número 7? 8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Si tienes este amor para tu hermano, si tienes ese tipo de amor para tu hermano, hermano, ¿qué te doy? Quisiera darte también mi vida. El Señor me ha llenado de este amor. El Espíritu Santo ha derramado su amor, y la medida es tan grande que es, no sé si ustedes vean ahí, es el verso 8:
Tan grande es nuestro amor. Cuando hablamos de un derramamiento, mis hermanos, estamos hablando de una invasión. Imagínense que está una cascada. Imagínense que vamos a Cola de Caballo en Monterrey y de pronto nos cae la brisa. Eso no sería el derramamiento. Oye, qué bien nos está cayendo la brisa. El derramamiento sería agarrar a tu hermano y meterte así en la cascada y entonces totalmente empapado. Que así sea el amor para con nosotros. Que así sea el amor entre unos y otros. En lo que tiene que ver, te voy a empapar del amor de Dios. Pero déjate chispeo el amor. Déjate, mando chispitas. Hermanos, qué gran desafío. Y vea cómo la iglesia del primer siglo contaba con este amor. Una iglesia militante. Una iglesia que alcanzaba a ver, la oración era que alcances a entender cuál es la anchura, la profundidad, la altura, la longanimidad. Alcanza a ver, y todo esto se manifiesta de una manera práctica, el amor entre nosotros, hermanos. El amor entre el pueblo del Señor. Quizás esta exhortación no sea para algunos tan recibida, pero una cosa te puedo decir, es en el amor del Señor. Y es sobre algo en el cual amamos al Señor y amamos a su cuerpo. No se vale decir, yo amo al pastor, pero Idalia no la quiero, no me cae bien. No, sí. No, está bien Mario, pero Aurora no. No sería de esa manera. Cristo es el amado y la iglesia somos nosotros, mis hermanos. Como para decir, quiero a Cristo y no quiero juntarme con ninguno de ustedes. No es el Señor. Pero avanzo, ¿por qué? Porque vea la manera tan práctica que nos menciona la Escritura, verso número 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo. ¿Y cómo era ese trabajo? Si usted ve el verso 3 del capítulo 1, entenderías que es un trabajo diferente. Y de aquí, ¿cuánto necesito, mis hermanos, la atención de ustedes para todos aquellos que trabajan más de 8 horas? Todos aquellos que laboran más de 8 horas y que no hay tiempo. ¿Por qué? Dice el verso 3, acordaos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de fe, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Pero ahora sí, capítulo 2, verso 7, ¿de qué manera tan práctica, hermanos? El amor de Dios se tiene que manifestar a través de lo que es servirle a Él. El amor de Dios se manifiesta a través de un servicio para Él. El amor de Dios se manifiesta en lo que tiene que ver cómo es que voy a servir a mi Señor, si no es a través de un trabajo en amor. Pero aquí, verso 9, la parte práctica, dice, verso 9 del capítulo 2, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. ¿Cómo trabajando de sol a sol? No. Lo que está expresando el apóstol Pablo, mis hermanos, es de que ahora su trabajo, o trabajaba de madrugada o trabajaba en la noche, de tal manera que pudiera no ocupar todo el tiempo, sino pudiera dedicar tiempo para el ministerio de la predicación y de lo que es la edificación. ¿Cuánto el Señor ha traído sobre nosotros este desafío, mis hermanos, en lo que tiene que ver servir al Señor? Y entonces de esa manera Pablo, estando en Tesalónica, nosotros podemos ver que trajo pureza de su amor para la iglesia, no siendo carga, no trayendo una manipulación, ustedes me tienen que mantener, ustedes me tienen que dar, no pondrás bozal al buey que trilla, no, sino que ahora Él lo hace de esta manera. El amor era tan grande, ¿para qué? Para que ahora ellos pudieran ver su motivación. Su motivación es: yo quiero dar. Ahora avanzo, porque en esto quiero terminar. Verso 9, trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Verso número 10, vosotros sois testigos y Dios también. Qué hermoso cuando una iglesia puede ver la conducta de los que los dirigen. Qué hermoso es cuando la iglesia se da cuenta de aquellos que les presiden. Qué hermoso cuando la iglesia pueda ver la motivación de alguien que se dice líder de la iglesia. Pero aquí, vean, si no hay tiempo para el Señor,
Entonces también ahí se está manifestando el tipo, el tamaño de una iglesia en cuestión de lo que es el amor. El amor se manifiesta a través de lo que es el servicio. Y ese servicio tiene que ver con lo que es aún el trabajo. Es un trabajo en el cual no lo saco de la obra del Señor. Con este trabajo glorifico al Señor. No se trata que nadie deje su trabajo. Se trata de que el trabajo no lo absorbe y lo quite de lo que es servir al Señor. Ese es el pensamiento que está trayendo, como diciendo, el pastor no quiere que nadie trabaje. El pastor quiere que todos dejemos nuestros trabajos y todos vayamos a la predicación del Evangelio. No, lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que nunca el trabajo tomará el pretexto para decir, es que no tengo tiempo, es que no me preparé, es que no puedo servir, es que he tenido mucho trabajo. Lo que está diciendo, mis hermanos, es de que aún el trabajo viene a ser, mis hermanos, parte de un ministerio. Es dedicado completamente al servicio del Señor. Mis hermanos, hacía tiendas. Y en la manera como servía al Señor, ahora nosotros podemos ver una iglesia que honre al Señor a través de su trabajo y saber que hay tiempo para todo. El amor de Dios se manifiesta a través del servicio también al Señor. Más aquellos que saben que tienen convicción del llamamiento, más aquellos que saben que el Señor les ha llamado y que ya han sido usados más de una vez en lo que tiene que ver el servir al Señor y el servir a su iglesia. Y entonces necesitamos darnos tiempo, necesitamos ordenar nuestra agenda de tal manera que esta clase de amor se pueda manifestar. Verso número 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué desafío. Y vean la conducta probada de un ministro, la conducta probada de alguien que dirige una iglesia. Tiene que ser de una manera en la cual justa, santa, justa e irreprensiblemente necesitamos del Señor. Yo puedo decir, necesito del Señor. No he llegado, pero es bueno que usted pueda ver la conducta de todos aquellos que dirigimos la iglesia, que el Señor por su gracia nos ha llamado. Verso número 11: así como también sabéis. Verso 1 del capítulo 2: porque vosotros mismos sabéis. La iglesia es entendida, la iglesia tiene comprensión. Ya vemos 2 veces que el apóstol Pablo usa el mismo término: ustedes saben, como diciendo, tiene que haber certeza en la motivación y tiene que haber certeza en la conducta. Lo que yo digo, la conducta lo tiene que respaldar. Hermanos, voy terminando. Para que la gloria del Señor entre en una casa, entrará a través de lo que es la santidad. Santidad, y tiene que ver sobre el tema otra vez de lo que es el amor. Y el amor tiene que ver el afecto entrañable, como una nodriza, con algo tan grande, como te amo, como el Señor me ha dado amor para sus vidas. Pero todo esto se tiene que manifestar a través de la conducta. Hay tiempo para la iglesia del Señor. Hay tiempo para convivir. Hay tiempo para testificar. Hay tiempo para estar unidos. Hay tiempo para la predicación del Evangelio. Hay tiempo para la edificación del creyente. El Señor nos ayude. En todo esto, que no tengo tiempo y solamente venir el domingo no sería la iglesia del Señor. ¿Sabe? Hay 4 cosas en las cuales podemos nosotros caminar en este tiempo bajo la visión del Señor, como iglesia. 4 cosas en las cuales la iglesia primitiva, mis hermanos, ahí podemos ver su esplendor, ahí podemos ver el alcance, la manera como Cristo se manifestó, la manera. Esto que estoy hablando es, mis hermanos, la vara. Estamos mirando al interior de la iglesia, de la casa. Estamos midiendo conforme a la medida de Cristo y está diciendo, esto puede haber. Esto puede haber, la parte práctica en lo que tiene ya no el cordel, sino la parte que se puede medir dentro del interior de la casa. Y aquí, ahora sí, estamos mirando la parte práctica, pero por lo menos hay 4 cosas que podemos hacer de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Número 1, perseverar en la doctrina. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en el ministerio de la oración. Mañana los invito a las 7, mis hermanos. 7:30. Aquí estamos.
estamos 7:30. Y por lo menos, mis hermanos, 4 cosas que podemos hacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número 2, comunión entre nosotros. ¿Cuándo vas a la casa? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo comemos juntos? ¿Cuándo podemos convivir? Partimiento del pan, no un manjar, no un banquete. Hermanos, algo tan práctico como podemos compartir el pan. Y número 4, orar. Nunca he visto tan urgente como en ese tiempo el ministerio de la oración, mis hermanos. Ministerio de oración. En la casa, en la iglesia. Y en todo esto, vean, volvemos y terminamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2. La obra del Espíritu Santo, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como, ahora sí ya no como qué, ya no como la madre, ya no como la nodriza, ternura, pero no deja de ser paternidad. Y ahora el cuidado de la iglesia no solamente como una madre, sino ahora como un padre. Y dice, así como también sabéis de qué modo, como ya no la nodriza, sino como el padre, dice, como el padre a sus hijos, exhortamos, consolamos, y esa palabra, a cada uno de vosotros. Está bien la predicación del domingo, mis hermanos, general, pero nada como individualmente, nada como te espero, nada como cómo vas, nada como lo que es lo individual. Y entonces, de esta manera, ya no me da tiempo, pero si pudiéramos ver qué incluye la paternidad sobre cada uno de nosotros bajo lo que es el ministerio del Espíritu Santo, por lo menos aquí vienen 3 cosas: exhortar, consolar, encargar. Si nosotros fuéramos al capítulo 5, verso 14, sería lo individualizado, tiene que ver con amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, es a sostener a los débiles y siendo pacientes para con todos. Pero si eso no bastara en las responsabilidades que tenemos como iglesia para cada uno de nosotros, vea la lista. Primera Tesalonicenses 2 del 11 al 12 encontramos exhortar, consolar y encargar. Pero si nosotros fuéramos Primera Tesalonicenses 5:14, entonces implica lo que es amonestar a los ociosos, alentar a los que son de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todos. Pero si eso nos bastara y fuéramos a 2 Timoteo capítulo 4 verso 2, sería predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Como una nodriza, como una madre que cuida y como un padre que exhorta. Y en todo esto, escuche cómo debe ser compenetrada la iglesia. Cuando entra la gloria del Señor está el afecto, el entendimiento, la preocupación, la firmeza, la disciplina en lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, el amor del Señor. Termino. ¿Y para qué todo esto? Termino. ¿Y para qué todo esto? ¿Por qué hablarnos del diseño de la casa? ¿Por qué el diseño del Señor? Es que el Señor lo está haciendo, está entrando a la casa. Cuando dije que la gloria nunca entrará en una casa terrenal, eso es cierto. Entrará en su iglesia, que es la parte espiritual. Y entonces cuando vemos el cuerpo de Cristo espiritualmente, el cuerpo de Cristo, Él está llenando. Él, cuando entra con su gloria, termina con los cuerpos muertos, con la corrupción. Y entonces, a través de todo esto, el amor del Señor en todo lo que tiene que ver el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿y para qué todo eso? El verso 12 nos dice, y dice, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabe por qué todo esto? Porque se trata de una vida.
cuando dice el andar, os encargábamos, dice. El andar está hablando de un estilo de vida. El estilo de vida tiene que ver por dos cosas. Cuando usted ve el proceder de la ética cristiana, se basa en la naturaleza de Dios. Y aquí hay dos palabras que quiero que usted analice: en el reino y en su gloria. Hay muchos que andamos en el reino de Dios. ¿Y cómo saber que ando en el reino de Dios? Ya entiendo su soberanía, entiendo el gobierno de Dios y la manera a través de cómo hombres llenos del Espíritu Santo el Señor está conduciendo a su iglesia. Ahí es donde nosotros podemos ver. Ya no fui allá, pero la casa, mis hermanos, el lugar de la casa es la gloria de Dios. La casa, el lugar de la gloria de Dios es en la casa, pero el lugar también del gobierno de Dios es en la casa. Y ahí es donde podemos ver avanzar más adelante en lo que tiene que ver el diseño de Dios para esta casa. Espero en el Señor que sea recibida esta palabra. Espero que la santidad pueda ser reconocida entre nosotros. Espero que el amor del Señor, mis hermanos, pueda hoy verse en la parte de cómo frecuentarnos, cómo tener afecto para con unos. Tan grande es el afecto. Es tan fuerte el derramamiento del Espíritu Santo que me ha dado tanto amor. En eso se manifiesta el Espíritu Santo. Todo lo demás, mis hermanos, serán formas. Todo lo demás será una iglesia estancada, limitada. Una iglesia con una visión muy corta. Una iglesia, mis hermanos, que lo espiritual lo hace a través de programas humanos. Un mecanismo, una organización y no un organismo vivo. Y todo esto, mis hermanos, ya no fui allá, pero todo esto es para dar vida. Que nadie muera. Alguien tiene que hacer un alto en su vida de la iglesia. Termino. Estoy en el llamado del Señor. Alguno de nosotros tuviera que hacer hoy un alto y decir: yo necesito del derramamiento del Espíritu Santo. Alguno de nosotros ha cometido, mis hermanos, también alguna afrenta al Espíritu Santo. Alguno de nosotros hoy quisiera hacer un alto y decir: Señor, dame la comprensión, déjame entender la anchura, la profundidad de tu amor. Algunos, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie. ¿Me acompañan con sus Biblias, mis hermanos? Capítulo 3 de Efesios, con eso termino. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Con Biblia, hermano. Y bajo un llamado del Señor. Verso 17. Aquí se resume todo. 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en, vea, no hay para dónde correr, en amor. 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y vea las medidas. Estas medidas, mis hermanos, no son con caña, con vara. Estas medidas son con cordel. Y mire, seáis plenamente capaces de comprender no individualmente, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ezequiel, mis hermanos, lo que vio, la medición. ¿Y qué vio? Estaba viendo la inmensidad del río del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, tan grande, no tiene medición. Por eso la palabra dice que al Espíritu, a Cristo, no se le dio por medida. Imposible
de medir al Espíritu Santo. Y entonces vea lo que muestra. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19. Y de conocer, ¿qué? El amor. 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El tamaño de una iglesia es el tamaño de su amor. Todo lo demás es culto, es forma, por su gracia, Señor. ¿Alguno, mis hermanos, tiene algo que decirle al Señor como iglesia? ¿Cómo me gustaría invitarles que como iglesia pudiéramos hoy venir delante del Señor y decirle: Señor, danos de ese amor, danos de ese amor, danos de ese amor, que me interese tan sinceramente con todos, que nos veamos como una familia, mis hermanos, la familia de la fe, que nos preocupemos, que el afecto sea entrañable, el llamado del Señor. No construyas tu propia familia, no edifiques tu propia familia. Es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. El Señor, mis hermanos, somos una familia en el Señor. Señor, en arrepentimiento venimos delante de ti, Señor. En arrepentimiento venimos delante de ti, Señor. ¿Cómo hemos perdido la esencia del amor, Señor? ¿Cómo hemos perdido la llenura del Espíritu Santo? Gracias porque tú nos tratas, Señor, como la nodriza que con ternura cuida y como el Padre que con firmeza exhorta. Tan grande amor, Señor, tú has traído para tu iglesia. El amor de Dios, el primer amor. Señor, que puedas mantenernos en el primer amor, Señor. Que podamos ver la expresión del amor, alguien muriendo por los malhechores. Que podamos ver la manifestación del amor derramado, Señor, en cada uno, Señor, de tus miembros. Delante de tu presencia estamos, Señor. Te queremos pedir perdón por el hecho de haber hecho división en el cuerpo, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que por tu gracia y tu misericordia, nuevamente alentados bajo el primer amor, Señor, bajo aquel que cuida, aquel que guía, el Espíritu Santo que nos muestra. Bendito seas, Espíritu Santo. Cuánto anhelamos más del derramamiento, de la unción, de lo alto, de la profundidad, Señor, de poder ser capaces de entender entre nosotros, mis hermanos, esta grandeza del amor de Dios. Señor, delante de tu presencia estamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este bálsamo. Gracias, Señor, por esta exhortación. Gracias, Señor, por esta amonestación. Gracias por este trato de amor para cada uno de nosotros. Delante de ti estamos, delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor.